Ya tenías una segunda opinión, ahora querías una competente. Soberbia, dinero y una mujer que cree en ti más de lo que tú crees en ella. Tenías más de lo que merecías y por tanto, el mundo se encargó de arrebatártelo. Tus manos tiemblan y junto a ella se derrumba la imagen perfecta que construiste de ti mismo, pues te recuerda tu mayor miedo, tu miedo al fracaso, miedo producto de la muerte de tu querida hermana a la que no pudiste salvar. Tu miedo a no ser un fracasado te lleva a soluciones que jamás hubieras pensado, pero también a sacrificar al héroe más grande de todos. Llegamos a los 40,000 suscriptores gracias a ustedes, así que para celebrar voy a realizar un directo este viernes 29 de agosto a las 6 p.m. de la tarde, donde además voy a realizar el sorteo para ver quién de los miembros del canal se va a llevar alguna de estas figuras. Así que si tú quieres ser el ganador, no olvides unirte a los miembros del canal. Retomamos. No sabemos mucho de la infancia del Stephen Strange del UCM, pero de lo que sí sabemos es sobre el vínculo entre él y su hermana Donna. Ella falleció cuando éramos niños. No pude salvarla. Stephen nos cuenta que cuando era niño estaba jugando con su hermana en un lago congelado, probablemente a guerra de nieve o patinando como se suele hacer allá. Sucede que mientras jugaban el hielo se agrietó tanto que su hermana cayó al lago y terminó muriendo ahogada. Stephen intentó de todo para salvarla, pero solo era un niño, no sabía qué hacer y fue por esta razón que decidió ser doctor. Ahora, la razón no es porque quiere salvar vidas como tal, sino porque lo que sacó de esta experiencia es que él falló, que fracasó y lo que no quiere es volver a vivir eso y menos con un ser querido. Por eso decide estudiar medicina, para no volver a sentir que fracasó. Ahora, a esto hay que agregar que Stephen es un tipo muy inteligente. De hecho, se menciona que tiene memoria fotográfica, pero su inteligencia combinada con su dolor lo convirtió en un ser egocéntrico y arrogante. La pregunta es ¿por qué? Sucede que Stephen no solo quería ser bueno en lo que hacía, quería ser el mejor del mundo y lo consiguió. Su memoria fotográfica le permitía absorber conocimientos a una velocidad imposible para otros, tanto que se pudo graduar de medicina en la Universidad de Columbia al mismo tiempo que hizo su doctorado. Pero esta obsesión por la perfección no era amor por la medicina ni vocación de servicio como tal, era su miedo disfrazado de excelencia, y mientras más perfecto se volvía, más creía su arrogancia. Stephen comenzó a creer que solo él podía hacer las cosas bien. El trauma por la muerte de su hermana que lo había impulsado a superarse terminó encerrándolo en una prisión de orgullo, donde cada triunfo era un recordatorio de que su vida no podía permitirse otra derrota. Ahora, esto también alimentó su deseo por el control, pues desde que se volvió neurocirujano, cada paciente que salvaba era una oportunidad para demostrarse a sí mismo y al fantasma de su hermana que ahora él es capaz de cambiar el final. Pero esa búsqueda no lo hizo más humano, lo hizo más distante, mucho más arrogante, alguien más incapaz de aceptar la fragilidad de la vida. Y es ahí donde radica la paradoja de su historia. Su inteligencia lo llevó a lo más alto, pero su miedo lo dejó emocionalmente roto, tanto que era incapaz de entablar una relación sana y de darse cuenta de las personas valiosas que tenía al lado. Pasa que Strange comenzó a salir con una chica llamada Christine Palmer, una colega cirujana que había trabajado con él en urgencias en el hospital en el que trabajaban. Juntos crearon un exitoso procedimiento de laminectomía, algo que Strange, debido a su egocentrismo, intentó atribuirse e incluso le puso su nombre, algo que Christine no tomó a mal pues lo admiraba mucho. Luego de este suceso ambos iniciaron una relación, pero no duró debido a la arrogancia de Strange y su enfoque desmedido a su carrera. Sin embargo, algo relevante es que durante una cena ella le regaló un elegante reloj con un mensaje que decía: "El tiempo dirá cuánto te amo, Christine". Curioso que mencione el tiempo sabiendo que más adelante él se convertiría en el guardián de la gema del tiempo, pero aún no nos adelantemos. Ambos continuaron trabajando juntos y mantuvieron su amistad, pese a su ruptura, pero de aquí ella aprendió una lección. Establecí una regla estricta de no salir con colegas. ¿En serio? Yo le digo la gran norma de Strange. En el año 2012, durante la invasión Chitauri en Nueva York, se nos cuenta que Stephen estaba realizando una cirugía a unas 20 cuadras del santuario de Nueva York. En el año 2014, durante los eventos de Capitán América, el Soldado del Invierno, se nos cuenta que Strange fue considerado una amenaza potencial para Hydra. El algoritmo de Sola es un programa para elegir los blancos de Inside. Bruce Banner, Stephen Strange, cualquiera que amenace a Hydra. Probablemente por su inteligencia prodigiosa o por ser una persona difícil de controlar al ser tan egocéntrico. Para el año 2016, Strange ya era conocido como uno de los mejores neurocirujanos del mundo. Tenía una gran fortuna y la gente lo admiraba, pese a su arrogancia. Era un doctor tan solicitado que se daba el lujo de elegir a sus pacientes y lo hacía con un solo criterio: la complejidad del caso. Debía ser lo suficientemente difícil para recibir reconocimiento y alimentar su ego, pero no tanto como para que no pueda
resolverlo y que sienta que vuelve a ser un fracasado. Un dato curioso es que otro doctor que hace esto es el Dr. House, personaje inspirado en el famoso detective Sherlock Holmes, personaje que también fue interpretado por Benedict Cumberbatch, quien le da vida a nuestro Doctor Strange. Todo estaba conectado. Al término de una operación, Christine lo fue a buscar porque necesitaba de su ayuda para una operación riesgosa. Stephen logró salvar a su paciente y mientras conversaban le invitó a una ponencia que él daría, pero ella de manera amable rechazó la invitación, pues aunque aún lo aprecia, sabe que lo mejor es no darle una segunda oportunidad por el bien de ambos. Stephen va a su casa, se alista para ir a la conferencia y cuando está por elegir el reloj que usará, de entre toda su colección de relojes carísimos, elige el reloj que le regaló Christine, una manera sutil de decirnos que quizá hay más sentimientos por ella de lo que nos muestran. Sale para el lugar en su Lamborghini, habla por teléfono y elige su próximo caso y todo mientras maneja, pues es imposible que un genio como Strange no pueda hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Stephen choca su auto y sale volando de la carretera. Su vida pendía de un hilo, pero lo peor para Strange no fue eso, fue que sus manos quedaron gravemente heridas. Pasa que durante el choque sus manos fueron las primeras en recibir el impacto y las lunas rotas del auto se clavaron profundamente. Strange fue llevado al hospital Metro General donde trabajaba y fue sometido a una cirugía de 11 horas, supervisado por Christine, quien al trabajar en emergencias fue la primera en saber de su estado. Ahora, aunque la cirugía de emergencia le salvó la vida y en teoría las manos, estas sufrieron un daño tan brutal e irreversible que le impidieron mover las manos y dedos con normalidad. Stephen sufre mucho esta lección por dos razones, una que le duele perder su herramienta de trabajo y dos porque su egocentrismo lo hace sentir que si él se hubiese podido operar a sí mismo hubiese salvado sus manos. Nadie lo habría hecho mejor. Yo lo habría hecho mejor. Es que para Strange sus manos no eran solamente una parte de su cuerpo y ya, eran el instrumento perfecto que le daba el control sobre la vida y la muerte, y cuando se da cuenta que el daño es irreversible, no solo pierde movilidad, pierde el centro de su identidad, pues con esas manos ya no podrá ser doctor nunca más. En un instante el mejor neurocirujano del mundo deja de existir, y con él la ilusión de que siempre tenía el control, sin mencionar que sin esas manos su miedo a fallar como con su hermana vuelve a ser latente. Stephen, reacio a darse por vencido, se somete a otra operación para mejorar el estado de sus manos, pero el cambio no es mucho. La ira, la frustración, el miedo, todo empieza a nublar el juicio de Strange, tanto que cuando Christine, la única persona que se preocupa por él, fue a verlo, la trató mal y la acusó de sentir lástima por él, cuando en realidad es el propio Strange que sentía lástima por sí mismo. Un día durante su rehabilitación se entera que hubo un hombre que logró sanar de una parálisis espinal, algo imposible de hacer. Strange pidió la historia médica y cuando la vio no lo podía creer. Él también necesita esa cura, así que la fue a buscar a un lugar llamado Kamar-Taj. Stephen gastó lo último que le quedaba de dinero para ir a Nepal y cuando llegó fue asaltado. Le dijeron que les entregara el reloj, pero Strange, sabiendo que no podía ganar, se defendió con lo que pudo, pues se negaba a perder el reloj que le dio Christine. En este momento ese reloj simboliza lo último de su vida anterior, su vida de lujos y el amor por Christine, y por eso no puede dejar que se lo lleven, aunque eso implique que lo muelan a golpes. Es ahí cuando llega un tipo, vence a los demás y le regresa su reloj, pero debido a la golpiza este se rompió. Su mirada nos dice que le afecta mucho lo que está viendo, pero es ahí que este tipo llamado Mordo le dice que lo llevará a Kamar-Taj. Cuando llega al templo conoce a The Ancient One y le habla de por qué está aquí, necesita una cura para sus manos. Lo interesante de esto es que ella le habló de las artes místicas, pero en un lenguaje en que Stephen lo entienda, la medicina, y es que ella sabe que alguien tan cerrado como Strange no podría aceptar fácilmente algo como la magia. Esto hizo que Ancestral le mostrara la realidad de lo que somos y le dijo lo siguiente: Abre tu ojo. Ancestral lo envió en un viaje por el multiverso, que por cierto es la primera vez que se menciona este concepto en toda la saga del UCM, y lo curioso es que le dijo que abra su ojo, algo que más adelante también haría, pero aún no nos adelantemos. Luego de esto Stephen le pediría que le enseñe, pues acaba de presenciar con sus propios ojos y sentidos todo lo que desconoce, y recordemos que él se creía alguien superior, pero aquí le demostraron lo poco que es y que sabe, y por tanto querría remediar eso. Empieza su entrenamiento pero se le hace muy difícil. Ahora no es por la falta de talento, es cuestión de derribar muros internos que ha construido toda su vida. Desde niño su mente prodigiosa y su mente fotográfica le enseñaron que el conocimiento es poder y que el poder se controla. Así había conquistado el quirófano, dominando cada variable, previniendo cada movimiento y reduciendo la vida y la muerte a ecuaciones exactas. Pero la magia no funciona así. La magia exige lo opuesto: someterse al flujo, rendirse al poder y dejar que te atraviese antes de moldearlo. Y para alguien como Strange, que necesita tener el control
control absoluto de todo, esa idea es inaceptable. Además de eso, está el hecho de su incredulidad latente. Stephen Strange es un hombre de ciencia y su identidad entera está construido sobre ese elemento. La medicina le enseñó que todo tiene una causa y un efecto medible. La magia, en cambio, desafía esas reglas. Incluso cuando la ve con sus propios ojos, su mente aún busca explicaciones racionales. Por eso, cuando no puede abrir un portal, se lo atribuye a sus manos, porque para él es la única explicación. Pero al ver a un maestro lograr la hazaña sin tener una mano, se da cuenta que su mano no es el problema, sino él. Ancestral toma medidas extremas confiando en que podrá salvarse a sí mismo, y aunque empezó a dudar un poco, Strange lo logró. Y ahora, algo de lo que aún no hemos hablado es que ella siempre supo que Strange se convertiría en el hechicero supremo, y es más, que se convertiría en el mejor de todos. Eso se lo dijo a Hulk en el 2012, cuando aún ni siquiera se habían conocido. Strange se va a volver el mejor de todos. Esto quiere decir que Ancestral manipuló todo para que Strange se convirtiera en lo que estaba destinado, o por el contrario, simplemente no interfirió en nada para que Strange cumpla su destino. Este dilema sobre qué es realmente controlar es algo que se verá a lo largo de toda su vida. Strange, luego de un día de entrenamiento, vuelve a su habitación en el templo y lo que vemos es que le escribe un correo a Christine, demostrando que nunca ha dejado de pensar en ella, y es que como ahora está en un punto en el que está aprendiendo a dejarse llevar por su sentir en lugar de controlarlo, ahora es capaz de aceptar el amor que sentía por ella, aunque ahora ya es tarde. Después de esto, Strange empezó a mejorar rápidamente debido a su inteligencia y memoria fotográfica. Fue tan listo que mientras su cuerpo dormía, su mente, mediante la proyección astral, seguía estudiando. Todo este entrenamiento lo llevó a estudiar más y más hasta que encontró el ojo de Agamotto, el reliquia que contenía una gema del infinito, la gema del tiempo. Se nos cuenta que Agamotto fue el primer hechicero supremo, y haciendo este guión, me parece curioso que el color de esta gema sea verde, justo el color del nuevo guardián del tiempo, Loki. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Aquí es cuando empieza el ataque de Caecilius, un hechicero que se corrompió por Dormammu, una entidad cósmica oscura con la promesa de la inmortalidad. La batalla inicia y vemos que aunque no tiene mucho tiempo de entrenamiento, es capaz de dar una buena batalla, lo cual demuestra su talento en las artes místicas. Sin embargo, una batalla como esta trae consecuencias. Ancestral, su maestra, está al borde de la muerte. Strange la llevó al hospital donde trabajaba. Le pide a Christine que la ayude, pero es demasiado tarde. Ella sale de su cuerpo y aprovecha la dilatación del tiempo para conversar con Strange. Le confiesa que ella también usó el poder de Dormammu para vivir más tiempo, pero que detestó hacerlo, que lo hizo porque era un pequeño sacrificio por el bien mayor. Stephen no entiende del todo por qué le está contando esto, pues él acudió a ella para curar sus manos, no para pensar en el bien mayor como hechicero. Pero Ancestral le hace ver que no solo tiene talento para la magia, sino que ese potencial puede ser usado en beneficio de la existencia misma. Strange está dudoso, pero no es porque no quiera, es porque tiene miedo a fallar, como con su hermana. Después de todo, él se volvió doctor para no fallar, para salvar vidas porque no pudo salvar la vida de su hermana. Y si esto es así, como hechicero también puede hacer esas cosas. Strange accede y es ahí cuando Ancestral muere, dejándole el manto de hechicero supremo. La batalla se libró y Stephen tuvo que usar el poder de la gema del tiempo para solucionar el problema con Dormammu. Pero ¿qué es lo importante aquí? El sacrificio. Stephen encerró en un bucle eterno a Dormammu y a él, en el que estaría sufriendo su muerte eternamente hasta que Dormammu decida negociar con él. No nos dicen cuánto tiempo pasó, pudieron ser horas, pudieron ser meses, años, siglos o milenios, y en cualquier momento Stephen podría haber parado al no aguantar tanto dolor, pero no fue así, lo soportó, y solo por lo que dijo Ancestral antes de morir, por un bien mayor. Es así que ahora como hechicero supremo cumplirá el rol de protector de nuestra realidad y también de la gema del tiempo, o eso creíamos. Es el año 2017. Strange ha mejorado mucho sus habilidades y se ha convertido en el guardián del santuario de Nueva York. Ahora, en el cómic precuela de Avengers Infinity War, se nos cuenta que la razón de por qué Wong le contó que el ojo de Agamotto contenía una gema del infinito era porque se detectó la llegada de Thor a la Tierra, razón por la cual Stephen lo trajo al santuario y a Loki lo mantuvo en un bucle de caída infinita mientras conversaba con él, pues debido al acontecimiento en Nueva York, Loki es considerado un peligro potencial enorme para la Tierra. Thor le explica que la razón de su visita a la Tierra junto a su hermano era para buscar a su padre Odín, que estaba perdido. Stephen le ayuda a encontrarlo con la condición de que cuando se reúnan con él se vayan del planeta. Ahora, algo curioso de esta escena son dos cosas. Uno, que Strange usa sus clásicos guantes amarillos de los cómics, que luego ya no vemos que los use aparentemente porque se veían fatal. Y dos, que vemos que Stephen aparentemente mostró más destreza en la magia que Loki, persona que más adelante se convertiría en alguien mucho más poderoso al ser el guardián del tiempo. Pero aún no nos adelantemos. Strange los manda con Odín y él creía que el mundo volvería a estar seguro, pero jamás imaginó lo que vendría.
Thanos ya viene. Ya viene. ¿Quién? Es el año 2018, Strange está en el santuario de Nueva York con Wong, parece que se han hecho buenos amigos y ambos están por ir a comprar unos sándwiches, cuando de la nada un ser gigante y verde atravesó su techo diciendo la frase "Thanos ya viene". Inmediatamente fueron a buscar a los héroes disponibles más cercanos y empezaron con Tony Stark. Lo llevaron al santuario y mientras lo ponían al tanto de la situación, la personalidad de ambos choca demasiado, y es que en esencia ambos son muy parecidos. Dos tipos muy inteligentes y reconocidos en su rubro, egocéntricos que tuvieron que pasar por un evento muy traumático para darse cuenta de que tenían que cambiar su actitud y su vida, pero que al igual mantuvieron cierto elemento de soberbia en su comportamiento. Tony le dice que si Thanos está buscando las gemas, entonces deberían destruir la gema del tiempo, pero Strange se niega, pues los hechiceros juraron proteger la gema con su vida y la de cualquiera, pues esta gema tiene el poder de alterar las leyes naturales de la vida y ellos juraron proteger esas leyes. De pronto llega la Orden Negra, los esbirros de Thanos, y fueron tras Strange. En su desesperación, Stephen usa un hechizo Simple pero inquebrantable. para que aunque lo capturen no puedan llevarse la gema. Strange cae desmayado y es llevado a bordo de la nave. Cuando despierta está siendo torturado de una manera brutal con agujas gigantes que le perforan la piel, pero pese al dolor no cede en nada. De pronto Iron Man y un chico en traje de araña aparecen y lo salvan, pero lo importante no es esto, sino las prioridades que cada uno tiene en la batalla contra Thanos. Si debo salvarte a ti, al niño o a la gema del tiempo, no voy a dudar en dejar que mueran ustedes. ¿Por qué Doctor Strange está dispuesto a sacrificar gente por la gema? Simple, por su nueva misión y responsabilidad como hechicero supremo. Como médico su misión era salvar vidas individuales, pero como hechicero supremo su misión se eleva a otro nivel, proteger la existencia misma. De alguna manera Strange cree que el apego emocional a las personas puede ser una grieta por donde el enemigo puede entrar. Por eso parece frío, incluso cruel, cuando le dice a Tony que no dudará en elegir la gema sobre ellos y el control que antes era importante para él tener, ahora lo usa para reprimir sus propios sentimientos. Tony acepta y luego de encontrarse con los guardianes, Strange decide mirar posibles futuros para ver si su victoria es posible. Para ser precisos, mira 14.605 finales donde en solo uno obtienen la victoria. Vemos la cara de Strange y es la de preocupación, pero no solo es porque será difícil ganar, sino por el precio que tendrá que pagar, pues su mirada fija en Tony ya nos presagiaba cuál sería ese pago. Thanos llega a Titán y Strange lo espera, lo distrae lo suficiente para dar inicio al plan y todo parece ir saliendo bien, pero un descuido de Star-Lord hizo que Thanos dé vuelta a la situación. Strange pelea usando sus mejores hechizos, Tony también intenta detenerlo, pero es apuñalado directo en el estómago. Cuando Thanos está por darle el golpe final, Strange hace lo que dijo que no iba a hacer, poner la vida de Tony por encima de la protección de la gema. O eso es lo que vimos nosotros. Y es que en realidad de no hacerlo, esto llevaría a uno de los más de 14 millones de finales en los que perdían. Stephen no estaba haciendo esto porque crea que la vida de Tony valía más que la de la gema, todo lo contrario, lo dejó vivo para que muera en el momento indicado. Ahora, esto no quiere decir que sea una persona desalmada, la preocupación y las dudas siempre estuvieron en el rostro de Strange, sabe que no quería hacerlo, pero si no lo hacía el universo igual iba a perecer. Tony, no había otra manera. Stephen tuvo que volver a ser un controlador para que todo salga bien. Stephen se desvanece mostrándonos que Thanos logró eliminar a la mitad de la población, pero eso no quiere decir que haya ganado la batalla. Es el año 2023, han pasado 5 años y Strange es revivido gracias a que Hulk los trajo a todos de regreso. Ahora, aquí hay algo curioso que pocos notaron. Recordemos esta escena de la primera película de Doctor Strange. Ancestral le dice que solo es posible ver el futuro hasta el punto de su muerte. Esto quiere decir que aunque él haya podido ver que ganaban contra Thanos, en su visión también hay 5 años de vacío, porque no le era posible ver esos años al estar muerto. Esto quiere decir que Strange no vio exactamente cómo iban a ganar, solo que iban a regresar a la vida y que Tony se sacrificaría. Strange no vio que Tony ya estaría casado, que ahora tiene una hija y que pese a tener una familia que lo ama, aún así se sacrificaría. Es por eso que luego del sacrificio del héroe más grande del mundo, Stephen fue a su funeral y se ve que le guarda mucho respeto, pues es aquí que se entera lo que Tony tuvo que sacrificar por el bien de todos, y quizá por eso más adelante es que estaría dispuesto a ayudar a su protegido.
Es el año 2024. Ha pasado un año desde que regresó de la muerte y ahora el hechicero supremo ya no es él, sino su amigo Wong, pues debido a que él no estaba por el blip, era necesario que alguien protegiera la realidad. Stephen no tuvo más remedio que aceptarlo. Un día de pronto llega Peter Parker a su puerta y, contrario a la primera vez que se vieron, lo trató muy amablemente, tanto que incluso le dijo que lo podía tutear. Es claro que haber luchado juntos para salvar al universo cambió la percepción que tenía sobre Peter, pero lo más marcado es que él es el niño que Tony tenía como protegido, y por respeto a Tony es que lo trata bien. Peter le pide si puede ayudarlo con que la gente olvide que es Spider-Man, pues desde que la gente lo sabe, sus seres queridos están sufriendo. Strange está dispuesto a ayudarlo y le ofrece usar un hechizo que, aunque es peligroso, le dará lo que busca. ¿Cuál es el problema? Que la gratitud a Tony le hizo olvidar que con quien está tratando es con un niño. Strange empieza a hacer el hechizo, pero Peter en cada ocasión lo interrumpe, alterando el efecto del hechizo. Stephen le dijo múltiples veces que cerrara la boca, pero no lo hacía. El resultado, todo se salió de control. Este hechizo, para funcionar, altera aspectos de la realidad misma. Si se hace bien, no pasa nada, pero al haber sido alterado múltiples veces, rasgó el tejido del universo y trajo a aquellas personas que conocían la identidad de Spider-Man de distintos universos. Strange logró atrapar a un lagarto humanoide y cuando se dio cuenta que Peter estaba siendo atacado por otro con brazos mecánicos, los trajo directo al santuario. Stephen le da la misión de capturar a los intrusos de su universo que llegaron por su culpa, y todo parece ir de acuerdo al plan hasta que Peter se entera que algunos de ellos, que son villanos, llegaron en el momento exacto en que iban a morir en sus universos, lo cual quiere decir que si los regresan, su destino será morir. En el gran cálculo del multiverso, su sacrificio significa infinitamente más que sus vidas. De verdad lo siento. Peter huye con el contenedor del hechizo porque no está de acuerdo en la solución de Strange. Sucede que Peter quiere salvarlos, cree que puede cambiar lo que son, curarlos antes de enviarlos y quizá así poder cambiar su destino. Strange, entendiendo los riesgos, no puede aceptar esa solución, así que envía a Peter a la dimensión espejo para llevarse la caja, pero al no querer ir en serio contra un niño, este lo termina derrotando y queda atrapado en esta dimensión. Pasa que Stephen, dentro de todo, aprecia a Peter, quizá porque ve cosas de él en el muchacho, ambos chicos inteligentes que lucharon juntos y que además mucho de todo esto fue para ayudar a la chica que ama. Y recordemos, Strange sabe lo que es eso y sabe lo que es perder a quien amas. Cuando logra regresar gracias a Ned, el amigo de Peter, dicho sea de paso, logra darse cuenta que el plan de Peter de curarlos está funcionando. Este gesto es pequeño, pero nos dice que Strange acaba de aprender una valiosa lección de este niño. Nunca hay solo una opción y siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, cuando creía que ya todo iba a terminar, todo se vuelve peor. Can the Spider-Man come out to play? La bomba del Duende Verde volvió a activar el hechizo y las grietas multiversales empezaron a aparecer. Más personas a lo largo de todo el multiverso estaban apareciendo en el cielo listas a cruzar al suyo. Strange intentaba contener las grietas, pero era inútil. Es ahí cuando Peter se le acerca y le pregunta que si todos olvidan quién es Peter Parker, ¿se solucionaría? Strange dice que sí, pero él no quiere hacerlo. Peter le dice que está bien, y solo con la mirada de Strange, aparte de que ya nos confirmó que lo aprecia, nos damos cuenta que ve en él el alma de un héroe, alguien capaz de sacrificarse por los demás al igual como hizo Tony. Strange respeta esto porque como antiguo doctor y como ex hechicero supremo, su labor ahora es salvaguardar las vidas de todos, y no es él quien lo está haciendo un chico apenas de 17 años. Stephen realiza el hechizo y olvida para siempre al único chico que vimos que realmente apreció. Sin embargo, aunque olvidó a Peter, aún recuerda a Spider-Man, y como tal, puede que algo de lo que vivió con él aún esté guardado dentro de su ser, como el hecho de saber lidiar con adolescentes. Luego de los eventos con Spider-Man, Stephen volvió a su vida de guardián del santuario de Nueva York, pero también debe lidiar con un asunto muy personal, la boda de la mujer que ama. Stephen asistió al matrimonio de Christine y se topó con el Dr. West, ex colega del hospital, y le hace darse cuenta de una realidad que lo perseguiría. La vida del hechicero trae sacrificios. El mejor cirujano y el mejor superhéroe, y aún así te quedaste sin ella. Es que Stephen es una persona que tuvo una vida normal hasta que se topó con la hechicería. Su vida ha cambiado mucho y de manera muy abrupta. No es como el resto de maestros de Kamar-Taj que han vivido casi toda su vida bajo su filosofía mística. Él cambió toda su vida y aceptó la responsabilidad de ser el hechicero supremo pese al sacrificio. Y eso incluye ver a la mujer que amas casarse con otro hombre y mentirle diciendo que eres feliz. Es en este momento que aparece un monstruo interdimensional persiguiendo a una niña llamada América Chávez, que tiene el poder de viajar entre universos. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? La relación entre ella y Doctor Strange. No se nos dice en la película, pero vemos desde su primer encuentro que la trata con respeto y con cierta aura de mentor. Esto es debido a todo lo vivido con Peter. Sí, quizás no lo recuerda como tal, pero los aprendizajes que tuvo con él sí se han quedado. Strange quizás no sabe por qué, pero ahora tiene mucha mejor afinidad con los jóvenes. América le cuenta
que está huyendo de un ser que usa brujería para atacarla y quiere robarle sus poderes. Stephen va con Wanda ya que cree que podría ayudarle al ser una bruja, pero resulta que era Wanda quien estaba detrás de América, porque quería su poder para buscar a los hijos que perdió en otro universo. Lo interesante aquí es que otras versiones de Stephen de otros universos estuvieron dispuestos a sacrificar a América con tal de que Wanda no logre sus planes, pues las consecuencias serían la destrucción de muchos universos. Sin embargo, nuestro Stephen no considera esto una posibilidad. Quizás antes de los eventos de Spider-Man No Way Home lo hubiera hecho, pues aceptó el sacrificio de Tony con tal de que el universo viva, pero ahora sabe que siempre hay otra manera de hacer las cosas. Aprendizaje que aprendió de Peter Parker. Wanda los persigue y ambos logran escapar, pero también llegando al universo 838, un universo donde aparentemente él se sacrificó en la lucha contra Thanos para salvar el universo. Y digo aparente porque en realidad fue eliminado por su propia decisión a manos de su equipo al haber sido corrompido por el Darkhold, el libro de los condenados, un libro de magia oscura. Sin embargo, al ser intrusos de otro universo, ambos son capturados por un grupo llamado los Illuminati. Sin embargo, esto no es lo peor, al menos no para él. Lo peor es que ve a Christine de otro universo y se entera que aquí tampoco su Strange pudo estar con ella. Aquí empieza a pensar que quizás su destino es no estar con la persona que ama. Strange es llevado ante los Illuminati, pero antes de irse le pide que proteja a la niña, una muestra más de lo importante que está haciendo para él. En una escena épica vemos a la Capitana Carter, la supersoldado de este universo, a Black Bolt de la cancelada serie de los Inhumanos, a Capitana Marvel, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos y por supuesto al Charles Xavier de Patrick Stewart. Lástima que su final haya sido tan abrupto. Stephen logra escapar y gracias a Christine logra reunirse con América para poder salir en búsqueda del libro de Vishanti, el libro que utilizaron los Illuminati para derrotar a Thanos en este universo y el cual tiene el poder para derrotar a Wanda. Sin embargo, ella logra destruirlo antes de que lo usen, manipula a América para enviarlos a otro universo y se la lleva. Stephen y Christine caen en un mundo a punto del colapso, por culpa del Strange de este universo. Efectivamente, todo lo lleva a pensar que los Doctor Strange de casi todos los universos están condenados a generar destrucción, y por si esto fuera poco, si ya tenía la duda de que ningún Strange logra quedarse con Christine, este Strange oscuro corrompido por el Darkhold le comenta que llevó este mundo a la ruina intentando encontrar una Christine que lo ame. Esto lo hace darse cuenta que él es su propio enemigo. Esta batalla es una lucha consigo mismo, una lucha por cambiar su destino, pues está viendo en lo que se puede convertir si sigue por el mismo rumbo. Strange logra derrotarlo y aunque sabe lo peligroso que es, decide usar el Darkhold para deambular, es decir, usar el cuerpo de otro Strange en el multiverso para salvar a América. El Strange anterior jamás hubiera arriesgado la realidad con tal de salvar a una persona. Una vez lo hizo sí, pero para salvar al mundo poniendo en un bucle a Dormammu. También lo hizo al darle a Thanos la gema del tiempo, pero fue para salvar el universo. Y aunque ahora también lo hace para que Wanda no robe el poder de América y sea un peligro, más importante que eso lo hace para salvarla a ella, pues una solución más fácil como lo hicieron otros Strange podría ser sacrificarla. Es más, Wong como hechicero supremo le dijo que lo haga. ¡Toma el poder de América! ¡No hay otra salida! Pero no, como les dije, este Stephen gracias a Peter ya sabe que nunca hay una sola opción y como tal confía en ella para salvarse a sí misma y salvarlo a él. América logra abrir un portal que le muestra la realidad de lo que está haciendo a Wanda. La pone frente a los hijos que tanto buscaba y la tratan como a un monstruo porque eso es en lo que se ha convertido. Como dije, siempre hubo otra opción y Stephen junto a América la encontraron. Wanda entiende su horror y decide eliminar el Darkhold de todos los universos y a ella en el proceso. Stephen logró salvar su realidad, logró salvar a la niña y aunque no tiene a Christine sabe que lo que siente por ella no debe ser algo que lo limite o lo lleve a la oscuridad. Es por eso que entendiendo esto por fin se decide a reparar el reloj que le regaló, como una manera de decirse a sí mismo que por fin está mejor que en esta parte de su pasado, que lo acepta y está dispuesto a seguir adelante. Esto por fin es tener control cediéndolo, lo que Ancestral le dijo que hiciera la primera vez. Ahora, el problema es que el precio por usar el Darkhold estaba a punto de ser cobrado y no sabemos realmente cuáles serán las consecuencias de haberlo hecho, pero cuando lo sepamos, esta evolución continuará.